trabajar hoy es triángulo y vamos a ver sus propiedades. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica de 3 lados. Ahora vamos a ver los elementos que tiene un triángulo. Primero sus lados, que lo conforman. Tenemos AB, BC y AC. Esos son sus 3 lados que los escribimos como segmento. Muy bien. Por otra parte tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen esos lados. Es decir, los puntos donde ahí tenemos A, tenemos B y tenemos C. Entonces sus vértices son A, B y C. Y por último, sus ángulos interiores. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que están interiores al triángulo. Los escribimos de esta manera. En el próximo gráfico podemos encontrar los ángulos exteriores. Los vamos a denotar con letras griegas como lo son alfa, beta y mu. Alfa, beta y mu. Ahora, conociendo y habiendo recordado los ángulos exteriores y los ángulos interiores de un triángulo, vamos a ver sus propiedades. Las propiedades con las que vamos a trabajar, las vamos a trabajar desde los triángulos que tenemos pegados en el pizarrón. La primera de ellas va a ser referente a los ángulos interiores, es decir, vamos a trabajar con el primer triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despegar, vamos a sacar cada uno de los ángulos interiores de este triángulo y lo vamos a pegar de esta manera en el pizarrón. Este corresponde al ángulo A. Fíjense que yo lo quité del ángulo A. Ahora vamos a sacar el ángulo B, lo vamos a colocar al lado, vamos a pegar, este corresponde al ángulo B y por último el ángulo C, interior siempre al triángulo. Al unir los 3 ángulos me queda determinado un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. ¿Qué significa esto? Que yo al sumar las amplitudes de los ángulos A, B y C que están en mi triángulo, me da como resultado 180 grados. Si tengo un triángulo acutángulo, ¿sus ángulos también suman 180? Así es. Siempre cualquier triángulo, sea rectángulo, obtusángulo o acutángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, sea cualquier triángulo. ¿Quedó claro? Ahora vamos a continuar con la suma de los ángulos exteriores de un triángulo. Para la siguiente propiedad vamos a trabajar con este triángulo donde están marcados los ángulos exteriores. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en la propiedad anterior. Vamos a quitar cada uno de sus ángulos y lo vamos a pegar en el pizarrón. Este corresponde al ángulo alfa. Sacamos el ángulo beta. Lo vamos a ir escribiendo. El ángulo alfa, el ángulo beta y por último el ángulo mu. Lo pegamos al ángulo mu y nos queda determinado un ángulo de un giro, es decir, de 360 grados. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo, al sumar los ángulos exteriores de mi triángulo, me va a dar como resultado 360 grados. Esto para todo triángulo. Lo mismo que con la propiedad anterior. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver algún ejemplo como para aclarar las propiedades antes vistas. Ahora vamos a ver un ejemplo
Para eso vamos a dibujar un triángulo. Vamos a hacer un triángulo acutángulo donde sus vértices van a ser nuevamente A, B y C. Ahora vamos a considerar que el ángulo A, es decir, el ángulo A, mide 15 grados. El ángulo B, vamos a considerar que mide 80 grados. Y lo que vamos a tener que averiguar es la amplitud del ángulo C, que es el que me está faltando. ¿Cómo vamos a armar eso? Lo vamos a trabajar con una ecuación. Es decir, si sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Ahora vamos a reemplazar. El ángulo A sabemos que mide 15 grados. El ángulo B 80, más el ángulo C, que va a quedar como incógnita. Una vez que tenemos reemplazado, sumamos, nos da 95 grados más el ángulo C igual a 180. Ahora, por propiedad uniforme, vamos a hallar el valor del ángulo C. 180 menos 95 grados. Nos va a dar como resultado 85 grados. Es decir, ¿qué obtuvimos? El ángulo C, que era el que nos estaba faltando averiguar. Este fue el tema de hoy, triángulos y sus propiedades. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo tutorial.